Ya. Bueno, el día de hoy vamos a hacer la sesión número 9 y el tema va a ser es sobre la malnutrición y también la obesidad. A ver, vamos a empezar entonces. Bueno, entonces lo primero que hay que saber en esta clase es, ¿no?, qué significa la malnutrición, que básicamente, como ya hemos estado viendo en otras patologías, va a ser el desequilibrio. En este caso sería entre las necesidades corporales nutricionales que tengamos y la ingesta de nutrientes. Entonces, por eso, ¿no? Cuando se supera o disminuye la ingesta de nutrientes en base a lo que realmente necesitamos, es que se produce la malnutrición, ¿no? Que puede significar una patología no solamente por exceso, sino también por desnutrición, o mejor dicho, por disminución, por déficit, ¿no? Por eso es que aquí vemos, ¿no?, que hay una alteración en las etapas de la nutrición, tanto nos refiramos a exceso o a déficit, y que ya se genera cuando hay un desequilibrio en el que se superan los límites de las necesidades corporales. Entonces, la malnutrición por déficit es lo que nosotros denominamos desnutrición, y luego tenemos a la malnutrición por exceso, que es lo que nosotros denominamos obesidad, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar de los dos casos, de la desnutrición calórico-proteica y también de la obesidad y otras relaciones con otras enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Entonces, primero vamos a empezar por la desnutrición calórico-proteica, ahora que ya sabemos qué es lo que es la malnutrición. Bueno, eh, este es un estado de deficiencia energética, básicamente porque hay una disminución en la ingesta de los macronutrientes, ¿no? Que ya los conocemos, son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, pero también es importante mencionar a las vitaminas y los minerales, que también tenemos que incluirlos en la dieta, ¿no? Entonces, sea una ingesta inadecuada o deficiencia en su absorción, puede generar este estado de desnutrición. Y eso también lleva a estas características que son, por ejemplo, la pérdida de músculo y grasa, y por ende también pérdida de peso en general, la letargia, que es como este comportamiento más lento, ¿no?, debido a la pérdida de energía, y también una debilidad generalizada. Eso es lo que podemos ver en la desnutrición a grandes rasgos, ya debido al déficit de los macronutrientes principales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma en la que podemos determinar? No solamente lo vamos a ver en desnutrición, también para obesidad, ¿no? Los estados de malnutrición se pueden medir gracias al IMC, ¿no?, que es el índice de masa corporal. Y que lo vamos a tener por aquí. Esta es la fórmula que se utiliza, que va a ser el peso sobre la altura al cuadrado, ¿no? Entonces, por eso, kilogramos sobre metros al cuadrado, peso sobre estatura al cuadrado. El estado de nutrición como tal se va a denominar, o el número a partir de que se denomina es inferior a 16 kilogramos por metros al cuadrado, ¿no? Por eso es que menor a 16 esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Luego, también, además del IMC, del índice de masa corporal, otras medidas útiles que es importante mencionar antes de pasar a todos los que son los números y también las categorías. Otras medidas útiles también son, por ejemplo, los depósitos de grasa. Los depósitos de grasa vamos a poder medirlos en el grosor de los pliegues cutáneos, ¿no? De poder decirse así, de los rollitos que se forman. Luego también tenemos la masa muscular, que se puede medir gracias a la circunferencia en el brazo también. Y finalmente están las proteínas séricas, que también ya hemos hablado de algunas, por ejemplo, la más importante, no la albúmina, pero también están niveles de transferrina que sería importante medir para poder tener este, las características más amplias del estado de malnutrición que tenga el paciente, ¿no? Esas son otras medidas que también se tienen, además del IMC, que es importante y que es la categoría mejor dicho, la medida oficial para poder definir estos estados. Entonces, en desnutrición ya dijimos que es menor de 16. Acá tenemos otras medidas, por ejemplo, de acuerdo al cálculo que se dé, vamos a denominar como bajo peso a menor a 18,5, un IMC menor a 18,5, normal sería de 18,5 a 24,9, eso también es importante saberlo. El normal es 18,5 a 24,9. Sobrepeso se va a catalogar cuando la persona tenga un IMC de 25 a 29,9. Obesidad en primer grado tenemos de 30 a 34,9. Obesidad en segundo grado 35 a 39,9. En tercer grado luego 40 a 49,9. Y luego ya de tipo 4
mayor a 50, ¿no? Eso es importante saber, también, cómo realizar el cálculo, ¿no? Que ya mencioné en cuanto a la fórmula, que es peso sobre altura al cuadrado, porque también suele preguntarse en exámenes. Justo anteriormente en el examen que tuve, en el final, pero al final también viene una pregunta para calcular, o sea, nos daban el peso, la estatura y tenemos que hacer el cálculo, ¿no? Entonces es importante saberse de memoria lo que son las categorías en cuanto al IMC, ¿no? O la denominación según el cálculo. Bueno, ahora que ya vimos un poquito de desnutrición, también vamos a ver cuáles son los factores que intervienen para que se genere este estado. Entonces vamos a tener aquí algunos factores de riesgo, ¿no? Primero que todo, vamos a poner, el primer factor de riesgo relacionado sería la pobreza, porque como sabemos en países de ingresos bajos, sobre todo donde se va a presentar este proceso, ¿no? Puede haber, por ejemplo, fracaso en las cosechas o muerte del ganado, sequías, y países que sobre todo viven en guerras o por complicaciones políticas, ¿no? Crea un contexto en el que no hay comida suficiente para toda la población, entonces es un contexto de también malnutrición tanto para niños como para adultos. Entonces este también es un factor de riesgo importante. Luego tenemos las infecciones, porque obviamente generan un estado negativo en la nutrición y el mismo estado de desnutrición incrementa la susceptibilidad a infecciones, así que esos están relacionados, puede ser tanto factor de riesgo como consecuencia. También tenemos enfermedades agudas y crónicas. En este caso es debido a que la tasa metabólica basal va a aumentar debido a la enfermedad, ¿no? Entonces, como la tasa metabólica es aumentada, también aumenta el requerimiento de los nutrientes, el requerimiento diario. Y si es que no se reconocen estas necesidades que están aumentadas debido a la enfermedad, puede retrasarse también la recuperación del paciente. Suele relacionarse, por ejemplo, en caso de enfermedades crónicas, luego vamos a ver también lo que sería a pacientes con cáncer avanzado, pacientes con SIDA, ¿no? Que se complican hasta el estado de la caquexia, que vamos a verlo ahorita después, ¿no? Otro factor de riesgo también sería el alcoholismo crónico. El alcoholismo crónico, además de generar un estado de desnutrición calórico-proteico, también genera déficit de vitaminas. Específicamente las vitaminas que se van a encontrar en menor cantidad van a ser la tiamina, luego está la vitamina A, luego también tenemos la piridoxina y también el folato. Entonces, estas cuatro son las vitaminas que van a estar disminuidas y que se ha relacionado específicamente el déficit de tiamina, de esta vitamina, a la encefalopatía de Wernicke, que es una alteración, ¿no? En el sistema nervioso que se caracteriza por confusión mental, por ataxia, que son anomalías en la postura y en la marcha, y también por nistagmo. Y además, también en el libro del curso, además de la encefalopatía de Wernicke, mencionan su complicación, que es la psicosis de Korsakoff. Acá voy a escribirlo también, la psicosis de Korsakoff, que también es en realidad una complicación como de la encefalopatía de Wernicke, como mencionaba, que puede llevar al déficit nutricional, ¿no? Y que también se relaciona con el alcoholismo crónico, ¿no? Y que se caracteriza tiene otras sintomatología, también pérdida de la memoria, confusión o cambios en la conducta. Pero sobre todo es importante relacionar la tiamina o el déficit de tiamina con la encefalopatía de Wernicke. Luego, otro factor de riesgo también es la ignorancia o la insuficiencia en cuanto a los suplementos dietéticos. O sea, ignorancia en la información sobre las dietas, ¿no? Dietas saludables, ¿no? Y la insuficiencia de los suplementos dietéticos. Ese factor también es importante porque el desconocimiento de las necesidades nutricionales es importante no solamente, en realidad, a todas las edades, pero en poblaciones como los lactantes, los adolescentes o las gestantes, tienen mayor riesgo de conllevar a un déficit nutricional, ¿no? Porque en ellos es donde es importante vigilar la nutrición y la dieta que están siguiendo, ¿no? Son esas tres poblaciones, ¿no? Lactantes, adolescentes y gestantes. ¿No? Por ejemplo, para la generación de la desnutrición calórico-proteica se ha relacionado lactantes que son suplementados con leche artificial que pueden presentar déficit de hierro. Déficit de hierro. Ya. Y el otro factor también puede ser la restricción dietética autoimpuesta, que tiene que ver más también con trastornos mentales como la anorexia nerviosa y la bulimia u otros trastornos alimentarios. Este,
que pueden afectar a algunas personas que están preocupadas por su imagen corporal y que también lo vamos a ver durante la sesión, ¿no? Otras causas también son enfermedades digestivas que pueden incluir síndromes de malabsorción de los nutrientes, enfermedades genéticas o el uso de fármacos que pueden bloquear la absorción o captación de los nutrientes, ¿no? Hay un ejemplo, sería un antibiótico que es contraindicado en las gestantes, que es la fenitoína. Por ejemplo, eso no se les da a las gestantes porque puede causar deficiencia de folato, porque disminuye la absorción del folato. Entonces, esas también son otras causas que pueden llevar a la desnutrición calórico-proteica. Luego tenemos los tipos de desnutrición. Por ejemplo, vamos a tener aquí lo que es la desnutrición primaria. La desnutrición primaria como tal es la ausencia de uno o más de los macronutrientes. Entonces va a ser una condición resultante más bien al déficit del aporte de nutrientes, pero sobre todo lo más frecuente es el aporte calórico. Entonces, como tal es que la persona no tiene acceso a estos nutrientes, ¿no? Por eso se asocia a ambientes de pobreza, incapacidades del anciano o a niños maltratados, por ejemplo, que no tienen acceso a esos nutrientes. Entonces, de por sí no pueden consumirlos, no pueden porque no tienen ese acceso a la comida y a los macronutrientes. Por eso es que se ha visto más en países subdesarrollados. Mientras que la desnutrición secundaria es más bien una incapacidad para poder utilizar estos nutrientes, es decir, para poder absorberlos y se debe a otro factor que no tiene que ver con el acceso a los nutrientes, sino más bien a algo que no les permita poder absorberlos, poder utilizarlos, ¿no? Como mencioné. Entonces puede ser, por ejemplo, otras enfermedades como la anorexia, puede ser una enfermedad de mala absorción o los vómitos también, la bulimia, ¿no? Por ejemplo, enfermedades que puedan aumentar la demanda metabólica, infecciones o también quemados. Eso también es importante mencionar en quemados o politraumatizados que tienen una pérdida excesiva de nutrientes también. Entonces, eso es una desnutrición de tipo secundaria. Y también se puede presentar una desnutrición mixta, que sería una combinación de ambos tipos, ¿no? Entre, por ejemplo, que se trata de un caso de lactancia materna inadecuada, pero también asociado a una infección, ¿no? Por eso que está la imagen, ¿no? Sería una lactancia materna inadecuada, o sea, que no tenga acceso, quizás la madre esté lejos, ¿no? Asociado a pobreza, por eso, ¿no? A otras condiciones y que además el bebé presente una infección sería la parte de la desnutrición secundaria. Por eso es que también se puede presentar de esa forma mixta. Ya. Y luego tenemos otras categorías. También puede ser, por ejemplo, en cuanto a la desnutrición leve o de primer grado, es cuando el organismo va a consumir las reservas energéticas, pero aún el funcionamiento celular se mantiene de forma adecuada, ¿no? Ese es por eso leve. Luego está la desnutrición moderada de segundo grado, en que la reserva de nutrientes sí se encuentra agotada. eh, y por lo que sí se puede encontrar un daño orgánico por el intento de poder seguir obteniendo la energía necesaria. Por eso que aquí ya la reserva de nutrientes está agotada y se puede presenciar daño orgánico. Y ya luego está la desnutrición severa, en la que las funciones celulares y las funciones orgánicas ya están extremadamente deterioradas, por eso que podemos ver ya riesgo de muerte en este caso. Entonces esas son otras categorías, ¿no? Además de la causa, sería según si es primaria o secundaria, y esta es la presentación, ¿no? En cuanto a gravedad. Entonces, esta también es otra tabla que se proporciona en la teoría sobre los valores que se utilizan con frecuencia para medir lo que es sobre todo la gravedad en cuanto a la desnutrición. Entonces, podemos encontrar aquí otras mediciones, no solamente el peso, también, bueno, ahí tenemos el peso, el índice de masa corporal, acá como dije, ¿no? La medición de proteínas séricas como la albúmina, la transferrina, el recuento total de los linfocitos también para poder evaluar el sistema inmunológico y el índice de hipersensibilidad retardada, ya que están las medidas y las consideraciones para poder determinar desnutrición leve, moderada y grave, ¿no? Eso también es importante. Ya. Y ahora sí, como tal, vamos a ir a las presentaciones de las enfermedades en cuanto a desnutrición calórico-proteica. Vamos a tener el marasmo, perdón, el kwashiorkor, la caquexia y también la anorexia y la bulimia. Entonces, empecemos por el marasmo y el kwashiorkor, que tenemos que, sobre todo, aprender a diferenciarlos porque sus características son distintas, ¿no? Entonces, estos son, además, hay que saber que son ejemplos de desnutrición de tipo primario, ¿ya? En cambio, ejemplos como la anorexia y la bulimia, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Son ejemplos de desnutrición de tipo secundario, porque se deben a un trastorno mental, ¿no? Y la caquexia también es desnutrición de tipo secundaria,
porque ahorita vamos a ver cuando lo explique que se debe a enfermedades crónicas, a la presencia de enfermedades crónicas. Esta, esta patología se relaciona a enfermedades crónicas como el cáncer o el SIDA, sobre todo el cáncer. Bueno, ahorita entonces vamos a ver las de tipo de desnutrición primaria. Tenemos el marasmo. El marasmo es básicamente lo que tenemos que saber es que se presenta una pérdida en las calorías o pérdida de carbohidratos. ¿Ya? Esa es una diferencia importante cuando luego explique el kwashiorkor, ¿no? Y la afectación es en cuanto al compartimiento proteínico pero somático. Por eso lo que vamos a encontrar aquí es una pérdida de peso, pero mayor al 60% comparado con lo normal para el sexo, para la altura o la edad del paciente, ¿no? La pérdida de peso mayor al 60%. También se presenta en niños, sobre todo, el retraso en el crecimiento y la pérdida de la masa muscular, resultado de que hay una depresión en el compartimento proteico, como mencioné, y ya que no se están usando los carbohidratos para obtener la energía, lo que se utiliza son las proteínas y la grasa, o sea, la energía se va a proporcionar a partir de los aminoácidos y los triglicéridos, ¿no? Que se van a movilizar desde el compartimento somático del cuerpo. Eh, Luego también, ya que no se afecta el comportamiento visceral, esta es una característica importante y distintiva del marasmo con respecto al kwashiorkor, que es que ya que no se afecta el comportamiento visceral, se va a mantener o disminuye ligeramente la concentración sérica de las proteínas, pero sobre todo es que se mantiene, las proteínas séricas se van a mantener como la albúmina, ¿no? También vamos a ver que hay menos síntesis de leptina, lo que lleva a un estado de lipólisis, ¿no? Porque se estimula el eje hipofisiario suprarrenal y también aumenta las cantidades de cortisol. Entonces hay menos síntesis de leptina y lleva a un estado de lipólisis. También para llevar a otras vías de obtención de energía, por eso también se llega a la lipólisis, ¿no? La leptina también vamos a ver que es una hormona que regula el apetito. Luego vamos a verlo en la parte de obesidad. Y otras enfermedades que se pueden presentar dentro del marasmo también son la anemia. La anemia se presenta por las deficiencias vitamínicas y la inmunodeficiencia, sobre todo la inmunodeficiencia de células T, es la que se ha relacionado en el marasmo, ¿no? Lo que lleva a que también tenga infecciones recurrentes. Bueno, las características que vemos en el marasmo, como ya hemos podido ver un poco con la clínica, es la pérdida de masa muscular y subcutánea, ¿no? Acá se puede ver, estas son las imágenes de marasmo. Como pueden ver al niño, se puede ver la prominencia de sus huesos, la piel está bastante adelgazada y también como hay una gran pérdida de la grasa corporal y el músculo se atrofia, ¿no? Por la desnutrición, la cabeza se ve muy grande en comparación al cuerpo. También las extremidades inferiores y superiores se ven adelgazadas, aquí podemos ver en esta otra imagen. Y bueno, como mencioné, pueden tener problemas en el desarrollo psicomotor también. Bueno, eso es lo que vamos a ver en el marasmo. Y luego con respecto al kwashiorkor, ya no se va a tratar de una pérdida de carbohidratos, sino más bien una deprivación de proteínas, como dice acá, ¿no? Aquí el problema va a estar en las proteínas, o sea, que la pérdida de proteínas es mayor al déficit de calorías. Y esta es en realidad peor porque hay afectación del compartimento visceral. Entonces, aquí sí vamos a encontrar estados de hipoalbuminemia o hipoproteinemia, lo que puede generar, ya lo habíamos visto en otras clases también, que al disminuir las proteínas séricas, se genera una disminución también de la presión oncótica, lo que puede llevar a la generación de edemas. Entonces se puede presentar edemas generalizados. Eso se presenta sobre todo en las extremidades. Acá pueden ver en el mito, estas son las imágenes. En el mito, las extremidades se ven como edematizadas o hinchadas, ¿no? Pero luego vamos a ver también con las características, ¿no? Otras características importantes del kwashiorkor. Luego, continuando también con la clínica, vamos a ver que esto es frecuente en los niños africanos que han sido destetados precozmente o que son alimentados con dietas ricas en carbohidratos. Y se diferencia con el marasmo porque, como ya había mencionado, aquí sí va a haber un respeto en cuanto al tejido muscular, al tejido adiposo. O sea, aquí no hay afectación al tejido muscular, al tejido adiposo como en el marasmo, ¿no? Que se pueden ver mucho más como lo que diríamos normal en desnutrición, ¿no? Como la fases en la desnutrición. En cambio, aquí se ve un respeto en cuanto al tejido muscular y también tejido adiposo. O sea, sí hay preservación de la grasa subcutánea y la masa muscular. Por acá el problema es la deprivación de las proteínas. Otro, eh, otra alteración también que se presenta en el kwashiorkor es
es el hígado graso, la esteatosis, un hígado esteatósico, porque esto es debido a que, como ya dije, a la deprivación de proteínas también va a generar una síntesis inadecuada de las lipoproteínas, que son las encargadas, ¿no?, del metabolismo de los lípidos, de poder, eh, sobre todo sirven como carritos, por así decirlo, para poder llevar a los triglicéridos, al colesterol, ¿no? Por eso es importante que estén las lipoproteínas. Y como en el Guayarco hay una disminución, va a haber una acumulación hepática al final de los triglicéridos y es por eso que se genera, o también se puede ver el hígado graso. Luego también está en la clínica la apatía, el decaimiento y la anorexia, y también se ha relacionado con la atrofia de la mucosa en el intestino delgado, que sí es reversible con tratamiento, pero que también puede llevar a la mala absorción de los nutrientes. También aquí podemos ver la inmunodeficiencia, como ya lo habíamos visto en el marasmo, que también se relaciona a infecciones secundarias. Y las características, en cuanto al kwashiorkor, ya había dicho, el edema en las extremidades, ¿no? Acá pueden ver hinchazón en cara, manos y pies. También puede haber ascitis, se puede ver aquí el abdomen abultado. Y también tenemos lo que mencioné, la apatía y el decaimiento, junto con la anorexia. Y también se ha presenciado en el cabello como cabello quebradizo, ¿no? O debilitado. Em, Además, en el libro también mencionan lo que son lesiones cutáneas, porque aunque en las imágenes no se ve, también se puede presentar, sobre todo ya en los lactantes, la hiperpigmentación en la piel o la descamación o hipopigmentación, incluso en otros casos. Luego también tenemos a la caquexia. Como mencioné, este ya es una enfermedad de tipo de, en lo que vemos en las causas, sería la de desnutrición secundaria, ¿no? Porque se presenta en pacientes que tienen enfermedades crónicas. Sobre todo se ve en el 50% de pacientes con cáncer, pero también podemos verlo en pacientes con SIDA. Está relacionado, por ejemplo, con cáncer gastrointestinal, con cáncer pancreático, pulmonar, entre otros. Y además es la causa de muerte en pacientes con cáncer en el 30% de los casos. Aquí se ha investigado que los tumores lo que van a producir en la caquexia son factores inductores de proteólisis, que son esta PIF, y los factores movilizadores de lípidos, que finalmente desencadenan una respuesta que produce un aumento en las citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6 y la interleuquina 2. Entonces, todo eso puede llevar también a un estado de desnutrición, ¿no? Y pérdida extrema del peso, se puede ver aquí, acá se puede ver, ¿no? También la atrofia muscular, se ve muy adelgazado, se ve la prominencia de los huesos, ¿no? También podemos ver fatiga, anemia, anorexia, en los casos de caquexia, ¿no? Y la causa de muerte al final, que se puede presenciar también en los pacientes por cáncer, como ya había mencionado, va a ser la atrofia del diafragma, ¿no? Porque ya se relaciona también a patologías respiratorias. Ya, eso sería con respecto a la caquexia. Y luego tenemos la anorexia y la bulimia, que también son de tipo de desnutrición secundaria, no porque son trastornos ya con bases neurobiológicas, ¿no? Que se presentan frecuentemente en mujeres jóvenes que van a desarrollar una obsesión con la imagen corporal y también con la delgadez, ¿no? Son enfermedades bastante frecuentes, ¿no? En las mujeres jóvenes. Se ha relacionado además con no tienen un, en cuanto a las bases neurobiológicas, son desconocidas, pero se ha sugerido que se relacionan con el metabolismo alterado de la serotonina, que también es un componente importante en la enfermedad, en ambas enfermedades, en la anorexia nerviosa como en la bulimia. Entonces, vamos a definir primero, la anorexia nerviosa se trata de una inanición autoinducida, o sea que la persona no come, ¿no? Por su propia voluntad, no come, lo que da un lugar a una pérdida de peso marcada. Mientras que la bulimia se trata de una enfermedad en la que se producen atracones, que son como estas ingestas excesivas, ¿no? Sobre todo se ha visto que son de carbohidratos, o sea, hay una ingesta excesiva, come mucho y después está seguido de vómitos, vómitos inducidos, ¿no? Que puede usar, por ejemplo, diuréticos o puede usar lactantes, que finalmente eso también es lo que termina causando las alteraciones clínicas. Bueno, entonces, empezando por la anorexia, ya que lo hemos definido. Se sabe de que este es el trastorno psiquiátrico que causa, que tiene mayor mortalidad entre todos los trastornos psiquiátricos. Y la clínica en realidad es similar a la desnutrición proteínico-calórico grave que hemos estado viendo.
pero lo que se ha visto es que el efecto sobre todo es en el sistema endocrino en cuanto a la anorexia nerviosa. Por ejemplo, vamos a ver una disminución en las hormonas liberadoras de gonadotrofinas, que son la luteinizante y la folículo estimulante, va a generar la amenorrea, que es una interrupción en el ciclo menstrual. También va a haber una disminución de las hormonas tiroideas y esto puede generar pues, los síntomas clínicos clásicos del hipotiroidismo, ¿no? Por ejemplo, la intolerancia al frío, la bradicardia, el estreñimiento o la piel seca y descamativa con la deshidratación. También disminuyen los estrógenos, lo que reduce la densidad ósea y también le da un mayor riesgo a la producción, a la aparición de enfermedades óseas como la osteoporosis, porque en realidad los estrógenos se van disminuyendo en las mujeres, pero ya conforme a la edad es en realidad algo que se presenta ya en una mujer posmenopáusica, pero acá debido a la anorexia también se puede presentar disminución en los estrógenos, entonces eso también puede asociarlo a enfermedades óseas, ¿no? Como la osteoporosis. Además es patognomónico en la anorexia nerviosa el aumento de grasa en la médula ósea. Esto de aquí se puede presentar también, aumento de grasa en médula ósea, ¿ya? Lo que se ve como una transformación gelatinosa, ¿no? En las láminas, ahí lo pueden presenciar. Y otras presentaciones también clínicas son la anemia, la linfopenia y la hipoalbuminemia, que también se pueden ver. Lo que sí hay en ambas, en tanto en la anorexia como en la bulimia, en ambas enfermedades, son lo que es la relación con las arritmias, porque en ambas disminuye el potasio, hay hipopotasemia, entonces hay un riesgo también o hay susceptibilidad a padecer arritmias cardíacas y finalmente pues esto llevará a la muerte, ¿no? Eso también vamos a verlo aquí en la bulimia. En realidad esta es una enfermedad que tiene mejor pronóstico que la anorexia. Además, la menorrea es menos frecuente y las alteraciones hidroelectrolíticas, como mencioné, como la hipopotasemia, pueden generar arritmias, pero también se presentan otras complicaciones médicas como la aspiración del contenido gástrico. Al momento de los vómitos no pueden aspirar el contenido gástrico o por el mismo jugo gástrico que están devolviendo otra vez al inducirse el vómito, pueden generarse laceraciones en el esófago o laceraciones gástricas, qué es lo que se presenta en la clínica en el caso de la bulimia, ¿no? Pero es importante también la evaluación psicológica, junto con ambas enfermedades. Bueno, ahora eso ha sido la desnutrición calórico-proteica. También tenemos aquí las deficiencias vitamínicas. Con respecto a las deficiencias vitamínicas, pueden ser tanto de origen primario, o sea, de origen dietético, o secundarios por un trastorno, ¿no? Ya como hemos estado viendo, que puede ser un trastorno en la absorción intestinal, un trastorno en el transporte de estas vitaminas en la sangre o en su almacenamiento. Y van a ser necesarias 13 vitaminas, de las cuales se han identificado 9 hidrosolubles y 4 liposolubles. Las 4 liposolubles son preguntadas que son la vitamina A, la D, la E y la K, que se van a almacenar fácilmente, pero igual pueden capturarse de mala manera si es que hay algún síndrome de mala absorción. Luego también tenemos, ya que de estas vitaminas, vamos a ver aquí en la tabla sus principales funciones, pero antes para mencionarlos, por ejemplo, en el caso de la vitamina A, sobre todo tiene una función en el mantenimiento de la visión normal y también en la diferenciación y regulación del metabolismo lipídico. En cuanto a la vitamina D, vamos a tener que sus funciones son distintas también. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Que tienen que ver con la absorción del calcio y el fósforo y la mineralización del hueso. En cuanto a la vitamina C, se va a relacionar ya, entre otras vitaminas, ¿no? Con el desarrollo del escorbuto. Entonces, eso es para dar una introducción antes de ver lo que son las vitaminas, pero esas son las 13 vitaminas, las 9 hidrosolubles y las 4 liposolubles, que solo son la A, la D, la E y la K. Y además hay algunas que tienen una síntesis endógena, las cuales son la D, la K, la biotina y la niacina, ¿no? La D se va a poder sintetizar a partir de esteroides, la K a partir, la K y la biotina a partir de la microflora intestinal y la niacina a partir del triptófano. Entonces aquí tenemos la tabla, de eso sí suelen preguntar bastante en los exámenes. Acá vamos a ponerlo. Ya, acá tenemos, por ejemplo, las liposolubles, que son la vitamina A. Como dije, se relacionan mucho con el mantenimiento de la visión normal, por eso incluso son componente del pigmento visual, mantienen también los epitelios especializados y la resistencia a las infecciones, por lo que los síndromes, en cuanto a su déficit que se pueden ver,
son, por ejemplo, la ceguera nocturna, la xeroftalmia, ¿no? La metaplasia escamosa, si se trata de, si es que se alteran en los epitelios, o la vulnerabilidad a infecciones, ¿no? Particularmente se relaciona al sarampión, por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo se suele ver su relación con la parte de la visión, eso es lo más importante. Luego también está sobre la vitamina D, que facilita la absorción del calcio, como había mencionado, y también del fósforo, así como la mineralización del hueso. Por eso es que los síndromes con los que se relaciona su déficit va a ser el raquitismo en el caso de los niños y la osteomalacia en el caso de los adultos. Luego la vitamina E ya se relaciona como un antioxidante, sobre todo secuestra radicales libres, por lo que los síndromes pueden generar anemia hemolítica y también degeneración espinocerebellosa. Y la vitamina K, ya la habíamos visto en el sistema de coagulación, no es un cofactor en la carboxilación de los factores procoagulantes que se pueden ver en la cascada de la coagulación, sobre todo los factores 2, 7, 9, 10 y proteínas también. Entonces, por eso su síndrome es, frente al déficit de la vitamina K será diatesis hemorrágica, ¿no? Que tiene que ver con trastornos en la coagulación. Y acá están también las hidrosolubles. También es importante saber el nombre de las vitaminas, no solamente B1. Por ejemplo, acá está el nombre de la B1, es la tiamina, el de la B2 es la riboflamina, de la B6 la piridoxina, ¿no? Entonces, en la B1, por ejemplo, acá también están los síndromes relacionados a su déficit, como el beriberi seco, el síndrome de Wernicke, que había dicho ya que se relaciona con la vitamina y también el alcoholismo crónico, el síndrome de Korsakoff, que también lo había mencionado como una complicación del síndrome de Wernicke. También está la vitamina B2, que es la riboflavina, se relaciona con arriboflavinosis, con dermatitis o defectos en la vascularización corneal. Está la niacina también. Eso también es preguntada. La niacina se relaciona con la pelagra. Y la pelagra va a tener tres síntomas clínicos que son llamados las 3D, son la demencia, la dermatitis y la diarrea. Eso es por el déficit de niacina. Luego también tenemos la vitamina B6, relaciona con otras patologías como la queilosis, la velocitis, la dermatitis y el mantenimiento de la mielinización de los tractos de la médula espinal también. La vitamina B12 también es importante porque se relaciona con la anemia, específicamente la anemia perniciosa megaloblástica. Y otros son el folato con la anemia megaloblástica. Y esos serían, bueno, la vitamina C también, como dije, con la deficiencia de vitamina C, va a generar el escorbuto. Y acá también están otros que son oligoelementos. Vamos a tener, por ejemplo, aquí al zinc, al hierro, al yodo, al cobre, al flúor y al selenio. Y cuáles son las características clínicas que también se pueden presentar según su déficit, ¿no? Por ejemplo, en el zinc tenemos el exantema en los ojos, en la boca, en la nariz, ¿no? En el ano puede verse acrodermatitis, anorexia, retraso en el crecimiento de los niños. Con respecto al hierro, obviamente se relaciona a la anemia, pero de tipo hipocrómica microcítica. Eso también es importante diferenciar las anemias que se relacionan con el déficit de las vitaminas y los oligoelementos. En la deficiencia de yodo se relaciona en su déficit con el bocio y el hipotiroidismo. En el cobre tenemos la debilidad muscular, defectos neurológicos. En el flúor, el caries dental. Y en el selenio, las miopatías o miocardiopatías, ¿no? Por ejemplo. Esas son deficiencias vitamínicas. Y esa sería la parte de en cuanto a déficit. Ahora vamos a ver cuando hay un exceso en la nutrición, ¿no? Entonces, en estos casos, hablaríamos ya de obesidad. Entonces, vamos a encontrar aquí lo que sería el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Que se definen como tal, como la acumulación en el tejido adiposo, la acumulación en el tejido adiposo. Entonces, ya habíamos dicho que el IMC es un indicador en la malnutrición, tanto de la desnutrición como de la obesidad, ¿no? Porque en realidad es un indicador simple que se puede hacer gracias a simplemente calcular el peso y la talla. Se utilizan frecuentemente también para identificar, como hemos visto en las categorías, el sobrepeso y la obesidad en los adultos, ¿no? Entonces, según la OMS, el IMC que determine sobrepeso será igual o mayor a 25 y obesidad será igual o mayor a 30. Se ha relacionado también la obesidad con un aumento en el riesgo de enfermedades vasculares o cardiovasculares, en la hipertensión, el cáncer, las dislipidemias también o la diabetes mellitus. Bueno, la obesidad, en cuanto a sus causas, la causa fundamental es, como habíamos dicho, un desequilibrio energético
pero aquí sobre todo será entre calorías consumidas y calorías gastadas, ¿no? Por eso puede deberse a un aumento en el ingesta de estos de alimentos hipercalóricos, ¿no? Que son ricos en grasas o sal o azúcares y que además sean pobres en vitaminas, en minerales y otros macronutrientes, ¿no? Entonces, eso sería que hay un aumento en la ingesta de estos alimentos hipercalóricos y además hay un descenso en la actividad física que es importante, que también es resultado porque ya ahora hay una vida mucho más sedentaria, por el trabajo, por otros problemas en la urbanización, ¿no? Y demás. Esas serían causas de obesidad de manera general. Entonces vamos a ver los tipos de obesidad que se pueden presentar ya morfológicamente. Vamos a ver la obesidad abdominovisceral o androide y la obesidad femoroglútea o ginecoide, ¿ya? Entonces, la abdominovisceral o androide se puede ver como una forma de manzana. Eso se presenta tanto en hombres como mujeres y el predominio es que el tejido adiposo se va a presentar sobre todo en la mitad superior del cuerpo. O sea, vamos a verlo sobre todo en cuello, hombros o en el sector superior del abdomen, en donde se puede ver esta forma de manzana, ¿no? Eso sería en cuanto a la obesidad androide o de tipo abdominovisceral. Y se asocia a enfermedades como la diabetes tipo 2, como la aterosclerosis, la hiperlipidemia, la hiperuricemia y también la resistencia a la insulina. Ya es consecuencia directa del estado de la resistencia a la insulina, de este tipo de obesidad. Luego tenemos la obesidad femoroglútea o ginecoide, que se presenta que se presenta en mujeres sobre todo, porque aquí el predominio del tejido adiposo se va a encontrar en los glúteos, en las caderas, en los muslos, todo lo que corresponde a la mitad inferior del cuerpo. Entonces, esto es la diferencia con la ginecoide, por eso es que tiene una forma de como una pera y se asocia a los estrógenos, que van a ser los que son responsables de esta disposición de la grasa en el cuerpo, ¿no? Los estrógenos. Por eso es que se presenta más en mujeres. Bueno, y con respecto a la herencia y la genética, vamos a encontrar que hay una probabilidad en cuanto a la presentación de la obesidad en los hijos, si es que estos fueran los casos, ¿no? Si es que uno de los dos progenitores es obeso, la probabilidad es del 50%, pero si es que ambos lo son, la probabilidad es del 80%. Igual es importante saber de que estos son en base a investigaciones, ¿no? Que se han calculado, pero no es un factor decisivo la genética porque se ha demostrado que la influencia en cuanto a la herencia genética es de un 40%, ¿no? El balance energético de la persona, de una persona va a ser influenciado en un 40% por esta herencia genética, porque sí, de todas formas puede afectar su apetito, puede afectar su metabolismo y también la composición corporal en cuanto a la grasa, los nutrientes, ¿no? Entonces la influencia en realidad es el 40%, pero es importante también recalcar que el estilo de vida es un factor que también puede potenciar o puede disminuir esta predisposición que ya tengamos, ¿no? Predisposición genética que ya tengamos. Entonces, también es importante llevar un buen estilo de vida en cuanto a la nutrición, al ejercicio, ¿no? A la actividad física. Y los genes que se relacionan con respecto a la obesidad, luego vamos a ver más que todo hormonas, pero bueno, los genes se han relacionado que hay algunos que intervienen en el centro del hambre, en la regulación del peso, en el tamaño de los adipocitos o en la distribución del tejido graso en diferentes partes del cuerpo y también en el gasto energético o el metabolismo. Y es por eso que vamos a tener un circuito regulador del equilibrio energético. Acá está. Ese circuito es importante porque es por el que vamos a regular el gasto energético, o sea, el gasto de energía y también la ingesta de alimentos. Entonces, cualquier alteración en esto puede generar la obesidad, ¿no? Acá tenemos entonces, esta de aquí es ya las características de los componentes del circuito, pero como tal, esta es la imagen que puede explicar todo. Entonces, este circuito regulador va a tener dos partes, un circuito anabólico, un circuito catabólico, donde intervienen un sistema aferente y un sistema eferente y un sistema procesador central. Acá está, un sistema aferente, un sistema eferente y el sistema procesador central que se encuentra en el núcleo arqueado del hipotálamo, ¿ya? Ese es el núcleo arqueado del hipotálamo. Y que va a recibir y también va a mandar señales del sistema aferente y del sistema eferente. Entonces, vamos a ver quiénes son los componentes de cada sistema, ¿no? En el sistema aferente, lo que vamos a encontrar en los componentes son hormonas como la insulina, como la grelina, la leptina, el péptido IgE,
Y también otros como el péptido similar al glucagón, que es el glucagón-like peptide de GLP-1, no el péptido 1 similar al glucagón, que bueno, no está incluido en esta imagen, ¿no? Pero también está dentro. Y en el sistema eferente vamos a encontrar dos partes, el gasto de energía y la ingesta de alimentos. Eso es lo que se controla según las señales que han llegado del sistema eferente. Entonces, estos van a mantener así el equilibrio energético, ¿no? Según las señales que lleguen, se aumenta el gasto de energía o se disminuye. Entonces, lo que tenemos que tener en claro es que los circuitos anabólicos, como sabemos, el anabolismo es que se genere energía. Entonces, los circuitos anabólicos van a inhibir, acá se ve, ¿no? Inhiben el gasto de energía y aumentan la ingesta de alimentos. Y los circuitos catabólicos, que son la degradación de energía, acá está, aumentan el gasto de energía y disminuyen la ingesta de alimentos. Pero todo esto se debe a las señales que nacen del sistema aferente, no gracias a las hormonas. Entonces, vamos a explicar primero este sistema aferente. Entonces, los componentes principales, como dije, son la leptina. La leptina es producida por los adipocitos, esos aquí son los adipocitos. ¿Ya? La leptina va a ser producida por los adipocitos. Luego también está la grelina, que es producida a partir del estómago. Y el péptido Y también el glucagon-like peptide, perdón, que vamos a ponerlo acá en GLP-1, vamos a también verlo del intestino, también proviene del intestino, del ilion y del colon. Y la insulina, como sabemos, de las células beta pancreáticas, ¿no? Incluso a veces también se agrega la milina, también es importante, ya en cuanto al sistema aferente, pero es importante saber que son las hormonas, ¿no? No son actividades que se van a regular, sino son las hormonas que llevan las señales. Entonces, estos van a llevar señales al sistema procesador central que se encuentra en el hipotálamo y ya aquí se van a mandar las señales por parejas de neuronas. Primero tenemos neuronas como la propia melanocortina, ahorita lo vamos a ver, la propia melanocortina, que son las neuronas denominadas de primer orden, y también las neuronas que se llaman el péptido relacionado a la GUTI, el AGRP, el péptido relacionado a la GUTI, o neuronas con transcripto regulado por cocaína y anfetamina, que son las CAR. Entonces, estas son neuronas de primer orden, por si acaso. Y luego están las neuronas de segundo orden, que son las que continúan la información, siguen con la información para poder llevarlo al sistema eferente, ¿no? Al sistema eferente. Bueno, las neuronas de segundo orden ya son receptores de estas neuronas que han recibido las señales aferentes. Serían por eso receptores de la propia melanocortina o receptores de las neuronas de transcripto regulado por cocaína y anfetamina, que son estas CART, ¿no? Pero de aquí, porque los nombres pueden ser un poco confusos, lo más importante es saber que es solamente saber que lo que hacen estas neuronas es llevar la información o transformarlas para que ya sean señales que se conviertan en actividad, ¿no? Por eso es que llegan al sistema eferente ya como actividad. Entonces ya, según esto, se puede activar una vía catabólica o una vía anabólica. Entonces ya en el sistema eferente vamos a tener ya lo que son las actividades, ¿no? Según se vea, según lo que se haya recibido de información, se aumenta o se disminuye el gasto de energía o se aumenta o se disminuye la ingesta de los alimentos. Bueno, y ahora respecto a las hormonas, para explicar un poco más sus características, tenemos aquí, por ejemplo, la leptina. La leptina va a derivar, va a, va a tener su función, va a derivar de los adipocitos y tiene su función en el control del peso corporal, porque regula, sobre todo, lo que regula es el apetito y la termogénesis, ¿ya? Pero la termogénesis, debido a que también este es un proceso en el que se puede quemar grasa. Entonces, incluso a esta se le ha denominado la hormona de la saciedad, la leptina. Lo que va a hacer su función es estimular a las neuronas de la propia melanocortina y también a los transcriptos de los regulados por cocaína y anfetamina que están en el hipotálamo para producir neuropéptidos anorexígenos que puedan regular o que puedan disminuir el consumo de alimentos, porque van a ir por una vía en la que disminuyan el apetito, ¿no? Por eso es lo que hacen. Estimulan la propia melanocortina e inhiben el neuropéptido Y. Eso es como hacen su función.
Entonces, por ejemplo, si es que los depósitos adiposos son bajos, la secreción de leptina va a disminuir porque sí se necesita consumo de alimentos, ¿no? Pero si es que están altos, la leptina va a aumentar porque se necesita detener el consumo de alimentos. Entonces, por eso es que no solamente regula la ingesta alimentaria, sino también está regulando el gasto de energía. Y la abundancia de leptina también se ha relacionado con estimulación en cuanto a la actividad física, la producción del calor, o también se ha visto su regulación en la hematopoiesis, en la linfopoiesis. Esas son otras características que puede tener la leptina, pero sobre todo es importante saber esto, cómo funciona, ¿no? Estimulando la propionilocortina e inhibiendo el neuropéptido y que lo que hace es controlar el apetito, o sea, reducir la ingesta de alimentos. Luego tenemos a la adiponectina o la molécula quemadora de grasas, también se le denomina, también es una hormona producida por los adipocitos. Esta también va a disminuir la entrada en el hígado de lo que son los triglicéridos y además estimula la oxidación de las grasas en el músculo esquelético, ¿no? Entonces todo es disminución en este caso. Estamos viendo que tanto leptina como adiponectina son para disminuir ingesta de alimentos. Entonces estos disminuyen la entrada de triglicéridos y estimulan la oxidación de la grasa y normalmente va a estar elevada en comparación a otras hormonas eh, en personas sanas, pero en los pacientes obesos sí se encuentra disminuida, ¿no? Lo que va a hacer también es reducir la gluconeogénesis hepática y aumentar la sensibilidad a la insulina. Eso también protege contra el síndrome metabólico, que lo vamos a ver como factores de riesgo también en cuanto a la obesidad o factores asociados a la obesidad. Luego también están las hormonas intestinales, ya había dicho que son el glucagon-lipéptido, el GLP-1 y también el péptido IgG. Ya, esas son las hormonas intestinales. Y también aquí tenemos a la grelina, que bueno, en realidad es en el estómago, se produce en el estómago, y la insulina y la leptina, que son en el páncreas, ¿ya? Acá eso sí, es importante diferenciar de dónde a partir de dónde son secretadas, esas son de estómago. Ya, entonces vamos a tener que la grelina, por ejemplo, que se produce en el estómago, es el único que aumenta la ingesta de alimentos. Entonces, este se le llama orexígeno, ¿no? A diferencia de la leptina, es como el contrario de la leptina. Este sí aumenta la ingesta de alimentos. Y suele verse aumentada por eso justo antes de los alimentos o una hora después de comer. Pero en los pacientes obesos se va a atenuar, va a aumentar o mejor dicho, su supresión postprandial, que sería que después de que ya comemos nos sentimos saciados y debería disminuir la grelina, ¿no? En ellos no pasa eso, sigue aumentada la grelina y tienen más hambre, por eso mantiene el hambre y llega al estado de obesidad, ¿no? Es por eso que eso es lo que se puede ver en cuanto a cambios hormonales en la obesidad. Con respecto a la grelina, luego también tenemos el péptido Y, que es secretado en las células endocrinas en el hilo, en el colon, y ese sí reduce el consumo de alimentos, sus concentraciones por eso son bajas en el ayuno y aumentan después de las comidas. Y luego está la insulina y la milina, ambas secretadas a partir de las células beta del páncreas, ¿no? También reducen la ingesta alimentaria y la ganancia del peso, pero también se evalúa en los pacientes que tienen obesidad y diabetes, ¿no? Y luego también están los adipocitos viscerales. Estos no son hormonas, pero también es importante mencionarlos porque también son los que, es a partir de los que se va a sintetizar las adipocinas. Ahorita vamos a ver qué son las adipocinas. Estos adipocitos tienen gran capacidad para poder almacenar la energía. Y aquí por eso es que los lípidos van a ser metabolizados y finalmente liberados como ácidos grasos o si no utilizados para la termogénesis, ¿no? Para poder eliminar así también la energía. Entonces, se encarga de la secreción de adipocinas. Y las adipocinas van a estar muy aumentadas en los pacientes obesos, lo que también da un lugar, porque son también un tipo de citocinas inflamatorias, entonces dan lugar a un estado inflamatorio crónico que incluye altas concentraciones, por ejemplo, de adiponectina, de angiotensinógeno, de interleuquina 6, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, esa de aquí, factores de crecimiento vascular endotelial, leptina, ¿no? Entre otros. Ya, entonces esto es todo con respecto al circuito de equilibrio energético. Luego vamos a ver también cuáles son las patologías que se asocian ya como consecuencia de riesgo de obesidad. Vamos a encontrar, por ejemplo, aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos al síndrome metabólico. Bueno, el síndrome metabólico va a estar caracterizado por estas cuatro características, ¿no? Bueno, tiene estas cuatro características. Son la adiposidad visceral, también tenemos la resistencia a la insulina,
la hipertensión y la dislipidemia, que se van a relacionar también con el estado de obesidad, por eso. También el riesgo de obesidad se presenta junto con diabetes tipo 2, la diabetes mellitus tipo 2, la enfermedad hepática grasa no alcohólica, ¿no? La estenosis hepática, la colitiasis, un síndrome de hipoventilación, debido a que la grasa también puede generar patologías respiratorias porque obstruye también el diafragma con la grasa abdominal, ¿no? La aterosclerosis, obviamente también debido a mm, al- la malnutrición que está habiendo, el consumo exagerado de grasas también puede acumularse y generar placas en las arterias. O desórdenes degenerativos como la artrosis, ¿no? Desórdenes ya de tipo óseo, demencia, enfermedades respiratorias y también se puede asociar al cáncer. Entonces, justamente con este último punto, vamos a hablar ahora de la relación entre la obesidad y el cáncer. Bueno, eh, primero que todo, con respecto a las estadísticas, entre el 4 y el 7% de los cánceres se van a asociar con la obesidad y el mayor riesgo se atribuye a lo que es la resistencia a la insulina y también la hiperinsulinemia porque activa algunas sinasas que influyen justamente en la proliferación celular y como hemos visto en las anteriores clases, el cáncer adquiere esta capacidad, ¿no? De poder proliferar, proliferar y crecer, y que las células sigan aumentando. Entonces, esos estados también de resistencia a la insulina, de obesidad, también puede mejorar ese estado de proliferación o activar el estado de proliferación. Entonces, las concentraciones altas en insulina también llevan al estado proinflamatorio que lleva a la formación de hormonas esteroideas. Y esas hormonas son las que regulan el crecimiento y la diferenciación de los tejidos, ¿no? También el estado de mayor adiposidad genera mayor síntesis de hormonas suprarrenales y también ováricas, sobre todo de lo que es de andrógenos. Y esos andrógenos se van a convertir en estrógenos en el tejido adiposo. ¿Ya? Asimismo, es importante mencionar que la secreción de la adiponectina en el tejido adiposo va a estar reducida en los individuos obesos. Y lo que ocurre en su relación con el cáncer es que la adiponectina, que eso se menciona en el libro sobre la adiponectina, va a suprimir la proliferación celular y promueve la apoptosis de las células. Entonces, como en el cáncer es tan reducida la adiponectina, ya no va a tener estas acciones antineoplásicas y no tiene actividad con respecto, por ejemplo, se relaciona con la proteína, con la P53, con la P21, que regulan el ciclo celular. Entonces, en el cáncer, mejor dicho, en la obesidad, lo que vamos a encontrar también es la disminución de la adiponectina, que también podría llevar a aumentar el riesgo de cáncer, ¿no? Acá también podemos observar, estas son las causas de cáncer. Y entre estas, la dieta es importante, por ejemplo, pero también vemos aquí overweight, ¿no? Que sería la obesidad, el sobrepeso, también está aquí dentro del gráfico como un factor importante, ¿no? Junto con otros. Entonces, el riesgo de cáncer relacionado a la obesidad, según el sexo que podemos encontrar, ya relacionado a la obesidad por si acaso, es en los hombres el cáncer colorectal, el adenocarcinoma de esófago, también tenemos el cáncer de riñón, el cáncer del páncreas y el cáncer de tiroides. Y luego en las mujeres tenemos cáncer colorectal, el cáncer de endometrio, el adenocarcinoma de esófago, el cáncer de vesícula, el cáncer de riñón, el cáncer de páncreas y el cáncer de mama posmenopáusica. Entonces, las dietas, el cáncer, la aterosclerosis, también es importante. Este, Vamos a ver que hay algunos nutrientes que se han relacionado que pueden ser beneficiosos para reducir no solamente la aterosclerosis o las arteriopatías, sino también en cuanto al cáncer, ¿no? Entonces, por ejemplo, los complementos de ácidos grasos con omega 3, estos se han relacionado o han visto en estudios que son beneficiosos para poder reducir la arteriopatía coronaria. ¿Ya? Eso es con respecto a la aterosclerosis. Por ejemplo, primero voy a empezar con la relación con la aterosclerosis, ¿no? Eso es si es que hay algún suplemento de ácidos grasos omega 3 sea relacionado con reducción de las arteriopatías. Luego también está la hipertensión, que se reduce mediante la restricción del sodio. Eso también es importante. Eso sí se conoce también por medio de su fisiopatología, lo van a ver en la hipertensión. Luego, en la fibra dietética también tiene un efecto preventivo, está relacionado con un efecto preventivo en la diverticulosis de colon. Eh,
Luego vamos a ver que ese es un factor protector, el consumo de fibra es importante. Y luego la restricción calórica también se ha relacionado con que prolonga la vida, pero aún no se conoce el mecanismo exacto, ¿no? Entonces es importante tener, aquí sobre todo se hace énfasis en que se pueda tener una dieta equilibrada, ¿no? Y con también agregar algunos suplementos que se han visto relacionados con la disminución en el riesgo de ciertas enfermedades, sobre todo en esta parte sobre la aterosclerosis, ¿no? O las arteriopatías. Luego vamos a ver la relación de la dieta y el cáncer. Aquí por este lado tenemos el contenido de carcinógenos exógenos. Lo que se menciona sobre todo es la aflatoxina, que es una toxina producida por el aspergillus, se ha relacionado en zonas en Asia y en África con el carcinoma hepatocelular. Y también tenemos carcinógenos endógenos, o sea, que son producidos por nosotros, pero a partir de componentes dietéticos. Por ejemplo, las nitrosaminas y las nitrosamidas que se encuentran en carnes rojas, a partir de nitritos y aminas se han relacionado a cáncer gástrico en animales. Entonces, por ejemplo, se han encontrado nitritos. Los nitritos también se pueden ver en conservantes de algunos alimentos y los nitratos están en las verduras. Eh, y también se han relacionado, en este caso, a cáncer gástrico, ¿ya? Aquí también es importante que sepamos que es a cáncer gástrico. Pero estos son a partir de carcinógenos endógenos, o sea que nosotros cuando lo hemos metabolizado es que se puede generar o hay también una síntesis endógena de componentes carcinógenos. Ya entonces este es con cáncer gástrico, ¿no? Ya. Y luego también tenemos la falta de factores protectores. Lo que ocurre es que sobre todo un bajo consumo en la fibra contribuye o se ha relacionado al adenocarcinoma de colon. Adenocarcinoma de colon. Bueno, entonces lo que ocurre es que una dieta rica en fibra se investigó que aumenta, por ejemplo, el volumen de las heces, que disminuye el tiempo en el tránsito de los alimentos, entonces también disminuye la exposición de la mucosa a los agresores, a elementos agresores, ¿no? Y que incluso las fibras podrían unirse a algunos carcinógenos y proteger la mucosa. Por eso que un bajo consumo en fibra específicamente se ha visto relacionado con el adenocarcinoma de colon. Entonces, eso también puede verse relacionado con respecto entre la dieta y el cáncer, ¿no? Hemos visto que pueden haber carcinógenos exógenos, puede haber una síntesis de carcinógenos a partir de componentes dietéticos o pueden faltar ciertos factores protectores como la fibra. Entonces, algunas conclusiones sobre el tema es que como sabemos, el índice de masa corporal se asocia o tiene, es asociado con el riesgo incrementado de diversos cánceres y también se asocia al sexo, ¿no? Y algunas condiciones específicas. Luego que la obesidad además es una condición compleja que va a involucrar tanto el sistema metabólico, lo que hemos visto con respecto al circuito regulador, el equilibrio energético, del equilibrio energético, las hormonas, si es que aumentan o disminuyen y que son diversos mecanismos los que van a explicar estas patologías cuando hablamos de nutrición, ¿no? No solamente es uno, porque todos los macronutrientes pueden involucrarse y también este, no solamente hablamos de un aspecto genético, sino también del estilo de vida que lleva el paciente. Y por último, bueno, que la salud pública también debe implementar medidas de prevención en cuanto a la obesidad. Y sobre todo, para saber la relación, es importante saber cuál es la relación de la dieta y también los estados de obesidad o de malnutrición y también del cáncer, ¿no? Sobre todo por la generación de carcinógenos exógenos, carcinógenos endógenos eh, o que falten en la dieta algunos factores protectores como la fibra. Ya. Y eso sería todo por esta sesión. Este, ¿Tienes alguna consulta? Por si acaso creo que recién te uniste, no sé si sobre la última parte que has visto. No, sobre el último cáncer me quedó todo claro.